Bueno, señores, damos inicio a la clase de motores de combustión interna. Seguimos revisando la parte de termodinámica de los motores. Profesor, buenas tardes, disculpe. Hola, señorita. La compañera Peña no va a poder estar en clase porque está enferma. Listo, gracias por la información. Bueno, el día de hoy seguimos revisando lo que son las máquinas térmicas. Aquí tenemos un ejemplo. Nosotros ya vimos que tenemos, para que esta máquina pues trabaje, tiene que cumplirse un ciclo. Los elementos de esta máquina térmica pues tenemos el caldero, la turbina, el condensador y tenemos una bomba. Ya, entonces, por la caldera es por donde ingresa el calor. O tenemos el calor de entrada o Q-height, si queremos ver también. Y tenemos acá nosotros también un sistema que lo contiene todo esto. Ya. Luego del caldero, pues nosotros tenemos una turbina que es por donde sale el trabajo. W salida. Luego, pues ese vapor que ya hizo su función pasa por un condensador, donde nosotros lo vamos a condensar prácticamente, por eso es su nombre, para que ese vapor vuelva a estar en estado líquido. Y aquí pues estamos sacando el calor de salida, y este va a ir pues directamente a un sumidero. Nosotros ya vimos que era sumidero, y luego para que nuevamente comience el ciclo pues necesitamos meter el trabajo. En este caso pues, sería de una fuente externa, que en este caso sería una bomba, la cual va a hacer que este líquido, que ya este vapor que se condensó, que está en líquido, vuelva nuevamente al caldero y se sigue efectuando un ciclo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? En un sistema cerrado, ¿qué es lo que acabamos de, que es una máquina térmica, vos? La variación de energía es igual a cero. No hay variaciones. La variación de energía es igual al trabajo menos el calor. Donde nos dice que el trabajo es igual al calor. Por ende tenemos el trabajo neto es igual al calor de entrada menos el calor de salida. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros vamos a tener pérdidas. Por ende, si nosotros tenemos un trabajo de entrada, pues vamos a restar el trabajo de salida. Y eso será lo que nosotros estamos aprovechando. Por eso les poníamos el ejemplo en la clase anterior. No estaba aquí. Si yo meto 100 kilojoules de trabajo, obtengo 30. Y de desperdicio pues 70. Entonces, para yo obtener este valor, ¿qué es lo que hago? Pues de los 100 kilojoules que yo ingresé al inicio, le resto el calor de salida, entonces que sería 70, y tengo pues el trabajo neto, que sería 70. Se cumple esta ecuación que nos pone aquí. Entonces es imposible. Ustedes investigaron acerca de las máquinas de movimiento perpetuo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que esto es imposible construir una máquina de funcionamiento. Esperen un momentito, voy a timbrar la aula virtual, les doy las 3. Entonces ya, es imposible construir una máquina de funcionamiento continuo que produzca trabajo mecánico derivado de la extracción del calor de un reservorio simple, sin dar calor a un reservorio a temperatura más baja. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, para cumplir un ciclo, nosotros estamos generando trabajo, pero para que el ciclo continúe necesitamos una entrada de trabajo que haga funcionar, en este caso, la bomba, para que este nos ayude a llegar el fluido al caldero y continúe nuevamente el ciclo. Es lo que nos dice este pequeño párrafo. Entonces aquí estamos nosotros ingresando trabajo. Este pequeño trabajo que ingresamos nos ayuda a movilizar el líquido, llega al caldero y continúa el ciclo. Pero de ley tenemos que estar ingresando nosotros trabajo. Y aquí tenemos el trabajo de salida.
¿Qué quiere decir con esto? Que si el trabajo que yo ingreso es mayor al trabajo de salida, es una máquina ineficiente. Lo que debe darse es que el trabajo que estoy ingresando debe ser menor al trabajo de salida. Con eso que estoy haciendo que mi máquina sea eficiente. ¿Por qué? Porque estoy haciendo yo un pequeño esfuerzo para lograr que se haga algo grande. Ya. Entonces con esto nosotros vamos a lo que es la eficiencia térmica. Si es que una máquina es eficiente o no es eficiente. Entonces todas las máquinas térmicas se caracterizan por tener una cierta eficiencia. No son 100% eficientes, siempre va a haber pérdidas. Este tema de la fricción, digamos, entre elementos que están en movimiento nunca la vamos a poder desaparecer. La tratamos de eliminar, sí. Reducir al mínimo, sí. Pero en su totalidad, dejar una fricción en cero es imposible. ¿Qué tal con la agüita? Ya. Entonces, ¿qué nos dice acerca de la eficiencia? Las máquinas térmicas pueden caracterizarse por presentar una cierta eficiencia. Ya, algo de eficiencia tienen, por eso están funcionando. Entonces, como una máquina térmica, se desea producir trabajo a partir del calor. Se puede definir como una eficiencia térmica como eficiencia térmica es igual a la salida del trabajo neto dividido para la entrada de calor total. Aquí tenemos nosotros una imagen donde tenemos el depósito de alta temperatura, donde está la temperatura alta o temperatura en high, como se llama, y de aquí sale nuestro calor de entrada. Luego de aquí nosotros tenemos el trabajo que se realiza en el centro de este sistema, y tenemos un trabajo de salida. Aquí puede estar una turbina, puede estar digamos el 3/4 del motor, entre otras. Pero o también podemos tener aquí un generador. ¿Para qué? Para que el generador se mueva y tener nosotros electricidad. Entonces la aplicación ya depende de qué uso queremos darle. Pero todos nosotros no lo vamos a ocupar. Entonces ese exceso que tenemos, que sería ya el calor de baja, es lo que nosotros mandamos hasta un depósito de temperatura denominado sumidero. Entonces aquí tenemos dos fórmulas de cómo calcular la eficiencia térmica, o también denominada NTR. Entonces tenemos la eficiencia térmica es igual al trabajo neto de salida, que es lo que yo estoy obteniendo, dividido para el calor de entrada. O también puedo calcularla con eficiencia térmica es igual a 1 menos el calor de baja sobre el calor de salida. Bueno, aquí nos hace una buena pregunta. ¿Se puede tener un calor de baja o un calor de salida igual a 0? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se podrá o no se podrá? No saldrás de esta. Gracias. No lo creo. No fue algo personal. Es un pacto que hice hace tiempo. Le hiciste enojar y para ella estás muerto. Muerto. Yo creo que no, porque toda energía tiene un porcentaje. Calor. ¿Ya? ¿Alguien más que nos aporte? Ya me lo dejaste claro. Yo tampoco diría que neto porque no tan solo que haya un movimiento que sea de temperatura caliente por fuera para que entre. Veniste saliendo. Ya. No se puede, porque digamos la temperatura es importante. Sí, es un poco imposible, ya que siempre va a haber fricción. ¿Y la fricción qué hace? Transformar la energía. Y de la energía que tenemos nosotros se va a ir pues al medio ambiente. Por ende es imposible nosotros tener un calor de salida bajo. ¿Qué quiere decir que cuando tenemos un calor de salida bajo? Que ese sistema es 100% eficiente. De todo el calor que yo estoy generando, estoy aprovechándolo en su totalidad. ¿Qué estoy haciendo aquí? Diciendo que no va a haber fricción.
que la fricción no existe, pero estamos revisando que la fricción está en todo. Entonces, casi imposible. Entonces aquí nos dice, un ciclo de máquinas térmicas no se puede completar sin rechazar cierta cantidad de calor a un sumidero de baja temperatura. Por ende, obtener un calor de baja en cero es imposible. Esto se ve simplemente en las máquinas de movimiento perpetuo, donde nos dice que nosotros damos un empujoncito y este sigue trabajando sin necesidad de tener una fuente externa. En este sí podemos decir que se está aprovechando en su totalidad, son autosuficientes. Pero eso simplemente queda en teoría. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos nosotros un sistema cerrado, tenemos un depósito de 100, a 100 grados centígrados y tenemos una entrada de 100 kilojoules. El gas se encuentra a 30 grados centígrados. Entonces al momento que yo aumento la temperatura de ese gas, este tiende a dilatarse, por ende lo que hace es ocupar mayor espacio. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere ocupar mayor espacio? Tiene una fuerza, la que se denomina presión, y hace que esta figura que está aquí con la letra de carga se suba. Aquí tenemos nosotros una fuerza de 15 kilojoules. Y estamos aquí viendo que nosotros de los 100 kilojoules que estamos ingresando en forma de calor de entrada, estamos aprovechando 15 kilojoules. Y el momento que nosotros dejamos de suministrar este calor, pues como está con el medio ambiente, este tiende a bajar, digamos, a bajar su temperatura, la temperatura se mantiene, ¿no? Tiende a sacarte al depósito 20 grados centígrados y nuevamente la carga desciende a su posición inicial. Pues aquí lo que estamos haciendo nosotros es sale calor, o en este caso 85 kilojoules, que es lo que estamos nosotros desperdiciando. Luego tenemos nosotros el enunciado de Kelvin-Planck. Permítanme. El enunciado de Kelvin-Planck nos dice: es importante construir una máquina que opere en un ciclo y cuyo único efecto sea el de producir trabajo e intercambiar calor con una sola fuente. Es que nos dice Kelvin-Planck que tenemos nosotros una máquina que por medio del calor genera trabajo y entre ellas nada más intercambian calor. ¿Qué quiere decir esto? Que está dando de baja a este ejemplo que tenemos nosotros acá. ¿Qué dice él? Que se debería aprovechar en su totalidad, pero vemos que no es posible. También tenemos nosotros el enunciado de Clausius. Es importante construir una máquina que opere en un ciclo cuyo único efecto sea el de transferir calor a una fuente fría a una más caliente. Ese principio se lo ocupa de Clausius. ¿En dónde podemos nosotros ocupar esto? Si nosotros estamos, se dice que hay que transferir calor a una fuente fría, a una más caliente. Aquí estamos hablando de nosotros de los congeladores. El congelador, ¿qué es lo que hace? Es en cambio, en vez de introducir calor para que se genere un trabajo, lo que hace es en cambio sacar calor, con el objetivo de que lo que yo tenga dentro de él se mantenga frío. Son los famosos congeladores, y estos trabajan bajo el principio de Clausius, el cual dice que mejor construir una máquina que en vez de estar ingresando calor para que haga trabajo, pues yo le meto trabajo para que saque el calor. Imagínense. Entonces aquí tenemos una imagen y nos pregunta: ¿cuál de las siguientes gráficas viola la segunda ley de la termodinámica? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta o la sexta.
según lo que hemos estado revisando, ¿cuál de estas viola o no cumple la unidireccionalidad que nos dice la segunda ley de la termodinámica? ¿Cuál será? La sexta, profe. Ya. ¿Alguien más? Tenemos la primera, que está unidireccional. Trabajo de entrada. Tenemos otra entrada y la salida. Perdón. Tenemos otros, tenemos el de temperatura, tenemos la entrada, tenemos el calor y tenemos el calor que sale. No está cumpliendo un trabajo, simplemente está habiendo transferencia de calor. La segunda, en cambio, tenemos una entrada de calor al sistema y la salida, tipo parecido a un congelador. La cuarta, en cambio, es un sistema de Kevin Planck. Tenemos otro aquí. La sexta es el típico motor de combustión interna o una máquina térmica, que yo estoy introduciendo calor, generando trabajo y mandando al sumidero pues la temperatura de baja. La tercera, estoy generando trabajo, está ingresando calor, estoy generando trabajo. ¿Para qué? Para que enfríe algo. Entonces la sexta es un congelador, la quinta es una máquina térmica, la cuarta es el enunciado de Kevin Planck. Entonces, ¿cuál no cumple? Es la tercera. Porque no estoy introduciendo nada de temperatura. Simplemente lo que yo estoy haciendo es generar trabajo para sacar algo. ¿Qué estoy sacando? Temperatura. ¿Pero a costa de qué? No estoy haciendo nada. Entonces está violando la ley de la segunda ley de la termodinámica. Ayúdeme con la lectura, por favor, señorita Lugo, Sinisterra. Isabel, por favor. Refrigeradores y bombas de calor. Son dispositivos. Ahí va pasando. A ver, son dispositivos cíclicos. El fluido de trabajo utilizado en el ciclo de refrigeración se denomina refrigerante en el ciclo de refrigeración que se utiliza con mayor frecuencia en el ciclo de refrigeración por comprensión por vapor, en el que intervienen 4 componentes principales: compresor, condensador, válvula de expansión, evaporador. Estoy en clase, mi amor, dígame breve. Medio ciclo. ¿Esto es también, profe? No, y nomás, gracias. A ver, señor Lugo, ¿qué entendió usted acerca de la lectura de la compañera? O si quiere puede volver a leer y nos explica con sus palabras. Dime. Que vuelva a leer y le explique. Sí, por favor. Profesor, pero yo entendí que ahí es un proceso, es una secuencia de condensador para mantener el clima por refrigerado con ayuda de compresor, condensador y válvula de expansión y el
evaporador de calor, me imagino. Sí, es para hoy mismo. Transferencia, no, te puedo estar la cuenta de ellos, efectivo, le paso al paso, chao, chao. Listo, entonces, verán, analicemos esta diapositiva. Es lo mismo que hemos venido nosotros revisando, sino que aquí nosotros ya no metemos calor para generar un trabajo. Esto ya es prácticamente un refrigerador. Entonces también son dispositivos cíclicos, que ahora ya no va a ser la función de por medio del calor generar trabajo, sino vamos a meter trabajo para nosotros sacar el calor que existe en ese sistema. Entonces los elementos que se necesita, pues el condensador. Necesitamos nosotros el compresor, la válvula de expansión y el evaporador. Entonces analicemos esta figura. Nosotros lo que hacemos aquí es meter trabajo. ¿Quién mete el trabajo? Es el compresor. Yo al meter el trabajo, digamos, entonces yo aquí tengo en el evaporador prácticamente lo que es el espacio del refrigerador o mi congelador. Entonces yo meto trabajo, ese trabajo pues se va, está a 60 grados centígrados, 80 kilopascales, pasa por el condensador donde yo saco la temperatura. Entonces yo de 60 ya bajé esa temperatura a 30. Ya estoy utilizando 80 kilopascales. Luego pasa por mi válvula de expansión. Pasa de la válvula de expansión y estoy trabajando con 120 kilopascales y mi temperatura descendió a menos 25 grados centígrados. Y aquí está la parte del evaporador, donde es la zona donde se concentra esa disminución de temperatura. Y para que esta temperatura siga manteniéndose, pues yo sigo extrayendo de aquí, de este evaporador, el calor que va a ir nuevamente al compresor, y el compresor se va a encargar de mandarle al condensador, y así comienza el ciclo para disminuir la temperatura. Entonces este es el famoso refrigeradores, o también conocidos como congeladores. Entonces este funciona a la inversa. Diga, le escucho. Si el compresor es una máquina creadora de gases o algo así, ¿Ya? ¿cuál es el motivo exacto? Que tiene que estar la temperatura elevada y después enfriarla, haciendo un proceso largo, en vez de hacer una secuencia equilibrada, controlando el calor, pero sin necesidad de refrigerante. Es que el refrigerante es el que nos ayuda a nosotros a sacar ese calor. Si simplemente mandamos aire, no va a ser posible. Se va a lograr disminuir algo, pero no vamos a llegar al punto de congelación que se quiere para congelar algo o para que los alimentos se mantengan frescos. Entonces necesitamos nosotros un compresor que tenga un gas, y ese es el gas el que va a recorrer, y ese va a ser la función de ayudarnos a reducir la temperatura. Si no estamos utilizando ese gas, pues simplemente en vez de enfriar, calienta. ¿Por qué? Porque el gas nos ayuda a disminuir la temperatura. Si no tenemos el gas, se va a mantener a temperatura ambiente, que es 25-30 grados centígrados. ¿Aló? Hola Jenny, estoy en clase, te llamo en unos 30 minutos. Chao, chao. Ya, entonces aquí tenemos los refrigeradores. Tenemos el espacio refrigerado frío, temperatura de baja. Entonces ese espacio frío lo tenemos que mantener. ¿Cómo lo mantenemos? Introduciendo, en este caso, un trabajo. Y ese trabajo, ¿qué va a hacer? Se encarga de sacar el calor que tenemos ahí. Entonces del ambiente caliente estamos expulsando hacia el ambiente más aire caliente. ¿Con ayuda de qué? De un refrigerante o un gas que en este caso hace esa función. Y así ese sería el principio de funcionamiento de todos los refrigeradores que tenemos nosotros en nuestras casas.
Claro que aquí también nos indica, pues tenemos un tubo capilar que sería el evaporador, la cañería tenía que ser de cobre, entre otros elementos que no están aquí, pero esta es la base del funcionamiento de esos refrigeradores. Entonces nosotros tenemos el coeficiente de desempeño, en cambio no tenemos la eficiencia térmica, sino el coeficiente de desempeño. Entonces el coeficiente de desempeño es la salida deseada sobre la entrada requerida. Entonces para esto, ¿cómo se logra? Pues el calor de baja y el trabajo que yo requiero para que ese se mantenga. O también debemos decir, el trabajo neto es igual al calor de alta menos el calor de salida. Y por ende, pues, la eficiencia de desempeño, tenemos que calor de baja sobre el calor de alta menos el calor de baja. O también 1 sobre el calor de alta sobre el calor de baja menos 1. Eso es para cálculos. Nosotros no vamos a profundizar mucho en cálculos. No nos interesa. Entonces tenemos objetivos de la bomba de calor. El objetivo de la bomba de calor es suministrar calor. Tenemos un calor de alta hacia el espacio, hacia un espacio más caliente. Es una bomba de calor. Por lo general el mismo principio es una bomba de calor. Bueno, ya. Suministrar al espacio más caliente. En cambio los refrigeradores. El objeto de una bomba de calor es suministrar el calor de alta hacia el espacio más caliente. Es el refrigerador. Estoy sacando yo ese calor, digamos, a temperatura ambiente que está en esa área, para que ésta pueda descender y yo pueda tener ahí los alimentos. Sacas en un espacio más caliente. Y aquí tenemos las fórmulas que se ocupan para cálculos. Con ello pues ves que está cumpliendo o no está cumpliendo. Entonces tenemos el índice de eficiencia de energía, pues el EER es igual al coeficiente, ese fue el nombre de este, coeficiente de desempeño sobre el consumo eléctrico. El índice de esta estacional de eficiencia energética, el SEER, tenemos el coeficiente de desempeño dividido por el consumo eléctrico. Entonces el COP, también conocido como el coeficiente de desempeño, tiene que ser igual a 1, y la eficiencia, el índice de eficiencia energética tiene que ser 3.1412 del coeficiente de desempeño. Entonces sería la parte del congelador. ¿Qué queremos nosotros recalcar con esto de los congeladores? Que funcionan a la inversa de una máquina térmica. En la máquina térmica yo trato de introducir ese calor para generar trabajo, y lo que no me sirve pues boto al medio ambiente, lo que no aprovecho, digamos. En cambio un congelador, tiene una zona la cual yo quiero conservar fría. Entonces aquí yo introduzco calor por medio de introduzco trabajo para que funcione un compresor y haga circular un gas, el cual me ayude a sacar esa temperatura y esta zona pues se mantenga fría. Mejor hablemos de lo que son los ciclos reversibles e irreversibles. Bueno, las páginas no les voy a mandar a leer porque ya vieron ustedes acerca de la termodinámica de Engel. Se van a confundir más. Supongamos que ocurre un proceso en el que el sistema va a un estado inicial a otro final, en el que se realiza un trabajo, una máquina térmica, o sea, de un estado inicial a un estado final, y tengo producción de trabajo. Ya. Y se produce una transferencia de calor, se va a producir la transferencia de calor a una serie de reservorios de calor, sí, claro, a donde yo pueda mandar a un sumidero. Si al final del proceso el sistema puede
ser el resultado de su estado inicial, se dice que es reversible. Este es idealizado. Claro que es idealizado. ¿Por qué? Porque estamos viendo nosotros todos nuestros sistemas. Nosotros necesitamos, si queremos crear trabajo, ¿dónde está este? En esta imagen. Si nosotros queremos crear trabajo, pues necesitamos una entrada de temperatura. Pero para que este sea un ciclo reversible, digamos, para que esto vuelva a su posición inicial, nosotros necesitamos meter una fuente externa que nos ayude a generar ese trabajo para llevar este líquido, como sea, por ejemplo, a la caldera, para que nuevamente comience este ciclo. Pero si no estuviera la bomba, el ciclo se queda incompleto. Si nosotros no tuviéramos una entrada de energía, digamos, una entrada de trabajo, no hubiera esta bomba, pues llega a ser condensador y aquí se va. Entonces tardaría en subir. Ya casi cuando el caldero esté frío y esté colapsando el agua aquí, pues subiría de a poco. Pero no sería la eficiencia de esta máquina bajaría. Es por eso que nosotros necesitamos la bomba. ¿Para qué? Para que generar trabajo y esta bomba pues nos ayude a llevar el agua hacia el caldero y siga esto trabajando de forma cíclica. Pero lo que nos hablan acerca de las máquinas reversibles es que vuelven a su posición inicial sin introducir trabajo. Entonces es un poquito casi imposible de realizar eso. ¿Ve? Por eso dice que es idealizado. ¿En qué ellos toman esta idealización? En el funcionamiento del péndulo. Pero, digamos, en una zona donde existe vacío, donde no exista fricción, así claro que le va a poner el péndulo y va a estar haciendo su movimiento de vaivén y nunca se va a detener. ¿Por qué? Porque no va a haber fricción. Entonces es un movimiento idealizado. Reversible, ¿por qué? Porque está yendo y viniendo y está en posición inicial, posición final, posición inicial, posición final. Y no interviene nada, solamente el peso del peso, digamos, de este rodamiento y la gravedad. No influye nada aparte de eso. Un proceso que no lleva este requisito se dice que es irreversible. Recuerde, los reversibles son idealizados, como las máquinas de movimiento perpetuo. Ya. Entonces, un proceso reversible se define como un proceso que se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores. Entonces, este proceso irreversible se lo puede ver, claro que se lo puede ver en una grabación. Si yo tengo una grabación que derramo un vaso de agua y le pongo en reversa, va a tener el efecto contrario y no queda ni una marca. Entonces es un proceso, podamos decir de alguna manera, reversible. Pero si yo boto digamos, un vaso de agua en el piso, luego para recogerlo tengo que utilizar un paño. Le escurro el paño y la misma cantidad de agua que boté al piso, ya no voy a poderla recoger en su totalidad. Algo se va a quedar ahí, impregnado en el piso, impregnado en ese trapo, pero la misma cantidad no la voy a volver a tener en el vaso. Entonces los ciclos reversibles que nos dice, si yo boto un vaso de agua, lo recojo, tiene que volver a estar nuevamente ahí el vaso. Pero no, siempre vas a tener pérdidas. Y por ende de ahí sacamos que los procesos, por lo general, los que ocurren en la naturaleza y que nosotros conocemos, son irreversibles. Si queremos volver a su posición inicial, tenemos que hacer uso pues, de un agente externo, el cual proporcione ese trabajo para que éste logre volver a su posición inicial. Entonces aquí tenemos otros. Aquí está un ejemplo medio chévere. Aquí nos dice que yo tengo un gas, si saco el calor, pues lo que va a hacer es que se mueva la hélice y descienda generando trabajo. Y luego nos dice que cambiemos. En cambio ya no le hago que descienda, hago que suba esta polea. Vamos a ver, bueno, ahí tengo que utilizar yo realizar el trabajo, ¿no?
¿para qué? Subiendo esta polea, esta pesa, y que se mueva la polea. Y en todo caso tendría que mover la polea manualmente. Y aquí en este caso, si yo hago este proceso, no voy a obtener que haya ingreso de calor. ¿Por qué? Porque no estoy generando nada. En cambio en el primero sí, pues por el propio peso de esta polea, pues hace que estas aspas se muevan. Y al moverse estas, pues es como va a haber, digamos, una pequeña fluctuación que va a hacer que el calor salga. Pero si yo quiero nuevamente hacer, digamos, la parte inversa, yo no voy a lograr que el calor que yo expulse vuelva a ingresar al sistema, haciendo el movimiento inverso. Eso es imposible. Pues hay algunas consideraciones para los procesos que se denominan, pues, que son reversibles. Ayúdenos con la lectura, señor Ruales. Las condiciones para un proceso reversible son: no debe existir trabajo realizado por fricción, fuerzas debidas a la viscosidad u otros efectos disipativos. 2. El proceso debe ser tal que el sistema se encuentre siempre en el estado de equilibrio o infinitamente próximo a él. Cualquier proceso que viole una de estas condiciones es irreversible. La mayoría de los procesos de la naturaleza son irreversibles. Si queremos conseguir un proceso reversible, se necesita de fuerzas disipativas y un proceso que sea cuasi-estático en la práctica. Esto es imposible. Gracias, señor Ruales. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que nos dice aquí? Primero, no debe existir la fricción nula. Como hemos venido hablando, fricción siempre va a haber, no se la puede eliminar, se la puede reducir al mínimo, pero eliminarla es imposible. Y si nosotros en este caso ponemos un lubricante, se van a crear fuerzas debido a la viscosidad de este aceite. Recuerden que la viscosidad pues es la fuerza que se opone a que este líquido fluya por espacios reducidos. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que los procesos reversibles es imposible. Si quiero hacerlo reversible, pues tengo que introducir, yo en este caso trabajo por medio de una bomba de aceite, en ese caso sería en nuestro motor, para que este funcione. Claro que con eso pues estoy eliminando la fricción para que mantener, digamos, o para lograr la vida útil del motor, sí lo estoy haciendo. Pero a costa de qué? De que yo estoy introduciendo un trabajo. Si no lo introdujera ese trabajo, simplemente no va a haber una correcta lubricación, no va a fluir, digamos, el aceite, y lo que va a hacer es echar a perder la máquina. También nos dice que este proceso debe mantenerse en equilibrio o lo más próximo a él. Entonces, para mantenerse el equilibrio en un sistema, pues va a ser imposible. O sí va a estar en equilibrio, pero no vamos a generar trabajo. Entonces, ¿para qué tengo una máquina que no me genere trabajo, que no me haga nada? También tenemos que tomar en cuenta que estas máquinas no deben violar las leyes de la termodinámica. Y también nos dice que los procesos naturales son irreversibles. Todos los que nosotros nos imaginemos son procesos irreversibles. Siempre va a haber pérdidas, siempre van a dejar huellas. Ya. Aquí tenemos un cilindro. Entonces, que si en este no existe fricción, el pistón y el cilindro no se aplicará la fuerza para comprimir el gas.
y se mantuviera a la misma temperatura sin haber transferencia de calor durante la compresión. Estaríamos hablando de un proceso reversible. Por todos aquellos podemos afirmar que eso es imposible y que tendremos un cilindro irreversible. Claro, nosotros por la propia fuerza, digamos, de lo que es en este caso el cigüeñal, porque tiene sus contrapesos, estamos logrando, digamos, que en la fase de admisión, compresión y escape se realicen pues por el propio giro del cigüeñal. Y la parte de lo que, y para que este mantenga, digamos, para que se pueda realizar estos tres fases que les he mencionado, pues necesitamos la explosión de la mezcla aire-combustible por medio de una bujía, que es donde nosotros vamos a lograr, digamos, que obtener trabajo. Los otros tres no se logra, pero son parte del sistema, y conjuntamente con los otros, digamos, con los otros cilindros, se van compensando para que estos vayan girando. Por eso es el primer movimiento que debemos darle nosotros para que el vehículo siga funcionando. Pero siempre vamos a decir que este es un proceso irreversible. ¿Por qué? Porque estamos nosotros metiendo un trabajo, para que sea cíclico estamos metiendo trabajo, y para que este haga sus 4 ciclos y el motor pueda funcionar tranquilamente sin inconvenientes. Pero estamos nosotros metiendo trabajo para generar más trabajo. Si un proceso fuera reversible, volver a su parte inicial, fuera con el propio trabajo que se está proporcionando, siguiera girando indefinidamente, tipo una máquina de movimiento perpetuo, pero no se puede hacer esto. Tenemos nosotros un ejemplo donde dice membrana que se rompe esporádicamente, entonces se rompe, deja escapar el gas. ¿Ven? Entonces el gas hace que este pistón ocupa todo el lugar, digamos, y para yo volver nuevamente a poner ese gas que ocupe el volumen y el espacio donde estaba este, pues necesito aplicar una fuerza en este pistón para que vuelva a su posición inicial. Entonces, para yo poder volver este sistema a su posición inicial, que necesite un trabajo. Por ende, este proceso es irreversible, porque si yo no aplicara la fuerza, pues se va a quedar como está en la figura inferior y de ahí no pasa. Pero si quiero volver a su posición inicial, necesito aplicar un trabajo. Luego tenemos la máquina de Carnot. Carnot nos dice que es imposible crear una máquina térmica que opere entre dos reservorios dados y que sean más eficiente que una máquina cuyo proceso sean reversibles. Algo raro nos dice el Sadi Carnot. Entonces Carnot nos habla de lo que es la expansión isentrópica y la expansión adiabática. La expansión isentrópica, tenemos nosotros un foco alto de temperatura, tenemos una fuente de energía, tenemos un calor de entrada prácticamente y temperatura alta. Es lo que sucede en el motor. El proceso del 1 al 2 pues va. Lo que va a hacer es que este calor que se generó aquí, y como tenemos un gas, tiende a expandirse bruscamente y va a pasar a la posición 2. Y va a ser una expansión isentrópica. Luego tenemos nosotros un proceso del cual ya bajó esa, digamos, esa fuerza que va a ser antes de llegar al punto muerto inferior. Tenemos nosotros un proceso adiabático, en el cual no va a haber transferencia de temperaturas con el medio ambiente. Claro, aquí nos habla acerca bueno, aquí nos habla de una temperatura constante, sí, porque la parte de la explosión, pero al momento que este ocupa mayor espacio, pues también va a ir reduciendo la temperatura. Entonces hablemos en nuestro motor, nos habla de expansión isentrópica y expansión adiabática. También nos habla de comprensión isentrópica y comprensión adiabática. Entonces aquí en la parte de la expansión sería como, bueno, aparte de ya de tener nosotros la mezcla comprimida, y este explota y baja. Al momento de bajar, pues va ocupando mayor espacio y también va disipando el calor por medio de las paredes. Y quien absorbe esto es el sistema de refrigeración.
Acá en cambio nosotros tenemos una comprensión. Primero va a ser isentrópica. ¿Por qué? Porque va a comenzar a subir el pistón. La temperatura va a ser baja y va a ser constante. Pero una vez que este sigue presionando, digamos, va a seguir comprimiendo esa mezcla, pues producto de que yo tengo un gas que sus partículas internas se están moviendo libremente, y al momento de estas, pues, obligarlas a ocupar más en menor espacio, se van a chocar entre ellas generando calor. Por ende, pues va a tener que ese calor de baja que tenía, pues ya se va a subir su temperatura. Por eso tenemos acá una comprensión adiabática, y en la adiabática, pues lo que afirmamos es que no va a haber intercambio de calor, se va a mantener aquí. Lo que va a hacer es que aún más se caliente para yo nuevamente volver a la expansión. Entonces Carnot nos habla de un ciclo, digamos, un poco ya casi parecido al ciclo real de un motor de combustión interna. Tenemos expansión isoterma a alta temperatura, hay entrada de calor. Expansión adiabática, compresión isoterma a baja temperatura, hay salida del calor, calor de baja. ¿Ven? Y tenemos la comprensión adiabática, que nuevamente comienza a funcionar. Entonces aquí analicemos. Tenemos de 1 a 2, tenemos nosotros un calor constante, tenemos entrada de temperatura. Luego tenemos un proceso de 2 a 3. ¿Ven? Se mantiene la temperatura constante. Es una expansión adiabática, no va a haber intercambio de calor, se va a mantener. Luego nosotros tenemos de 3 a 4. Ya va a haber una comprensión isoterma. ¿Por qué? Porque va a transferir el calor hacia el medio ambiente. Y luego tengo una compresión adiabática. Y esta se va a realizar, digamos, a lo que es de baja temperatura a comenzar a subir. Y este es un ciclo pues termodinámico basado en la ley de Carnot. Este nombre no lo había escuchado de Carnot, el Sadi Carnot. Entonces aquí tenemos nosotros una imagen que nos habla acerca del ciclo de Carnot. Tenemos nosotros la eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible. Claro, siempre va a haber pérdidas. Una máquina reversible nos habla de un sistema que no tiene pérdidas, que va a estar generando trabajo y no va a existir pérdidas. Una máquina 100% eficiente. Pero en realidad estas no existen, solo se queda en teoría. Una máquina irreversible que nosotros manejamos, y para que este esté trabajando cíclicamente nosotros necesitamos meter algo de trabajo para generar más trabajo. Entonces la eficiencia de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos dos depósitos son las mismas. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos depósitos de alta temperatura, tenemos un motor irreversible, un motor 2 irreversible, un motor 3 irreversible. Entonces aquí tenemos un depósito de baja temperatura y nos dice que la eficiencia térmica del primero va a ser menor que la eficiencia térmica del segundo, y la eficiencia térmica del segundo va a ser igual a la eficiencia térmica del tercero. Es lo que nos dice el principio de Carnot. Porque nos dice que el 2 y el 3 van a ser iguales. ¿Por qué? Porque estamos acá nosotros en la parte de la expansión. Entonces yo aquí lo que estoy haciendo es sacándole la temperatura y la eficiencia térmica, digamos, la eficiencia pues va a ser la misma. Porque lo único que estoy haciendo es, ya realicé el trabajo, aquí lo único que me dedico es a disipar el calor que está en exceso. Entonces la eficiencia de las máquinas térmicas reversibles es solamente función de la diferencia de temperaturas entre los reservorios, siempre y cuando estas temperaturas se encuentren en escala de temperaturas absolutas de Kelvin. Nuevamente nos están recalcando que para cualquier tipo de cálculos lo que nosotros debemos hacer es utilizar la escala de cero absoluto o denominada pues la escala de Kelvin.
digamos. Entonces aquí tenemos nosotros una máquina térmica de Carnot. Entonces esta nos dice: cuando se evalúa el desempeño de la máquina térmica reales, las eficiencias no debe compararse por el 100%, sino con eficiencia de la máquina térmica reversible que opera entre los mismos límites de temperatura. Porque el límite superior teórico para la eficiencia no es 100%. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia mayor a una máquina térmica reversible, operando entre los mismos dispositivos a temperaturas altas y bajas. Claro que no se van a comparar. La una estoy despreciando todo lo que son, digamos, todo lo que es la parte de la fricción. Estoy depreciando todo lo que son desgastes. Y en una máquina térmica, ahí sí tengo que ver yo las fugas de calor, desperdicios, fricciones. Entonces no va a ser la eficiencia iguales, van a tener que cambiar. Es como un ciclo teórico, el ciclo teórico y el real de la motor de combustión interna. Yo tengo en el ciclo teórico admisión, compresión, explosión y escape. Y en un ciclo real van a aumentar. Va a tener admisión, compresión 1, compresión 2, como lo llamen. A la una le va a decir compresión, a la otra le va a decir expansión. Luego tengo lo que es admisión, compresión. Admisión, ya tengo la admisión, es un solo, compresión ya se comprimió. Explosión, explosión 1 y explosión 2. La explosión 1 es cuando la mezcla explota. Y la explosión 2 es cuando comienza a descender el pistón. Y de ahí pues tengo el escape 1 y 2, que sería el escape. El 1 sería cuando se abre cuando llega, digamos, antes de llegar al punto muerto superior, ya se abre la válvula de admisión, pues de ahí ya comienza a salir los gases de escape. Y el escape 2 es ya cuando sube el pistón y evacúa todos esos gases. Entonces ya va cambiando ya tengo una admisión, tengo una compresión, tengo una explosión 1, explosión 2, tengo un escape 1 y un escape 2. Y eso en lo que es en la parte teórica, pues no se ve. Va a haber, como les digo, va a haber un movimiento, va a haber, digamos, un ciclo sin pérdidas, supuestamente, pero como venimos revisando, siempre va a haber pérdidas por cuestiones de fricción. Y si queremos que esto se cumpla, que se cumpla y trabaje cíclicamente, pues necesitamos meter nosotros energía. De lo contrario no se va a poder, nuestra máquina no va a funcionar en sí. Aquí nos habla acerca de la energía tiene calidad, sí, la segunda ley de la termodinámica. A partir de los valores de eficiencia térmica, la figura 6. Esta figura de aquí, resulta claro que más de la energía térmica de alta temperatura puede convertirse en trabajo. Por lo tanto, mientras más alta sea la temperatura, mayor es la calidad de energía. Claro, si nos habla acerca de que, si está claro aquí, si yo tengo mayor temperatura, mayor calidad tendré. Pero, aquí viene el pero. Existe un limitante, claro. Yo estoy trabajando con aceros. Y estos aceros, si yo paso la temperatura de fundición, tienden a derretirse. Por ende, lo que yo tengo que hacer es controlar esa temperatura. Y si yo controlo esa temperatura, estoy haciendo que esta temperatura que la pude haber aprovechado, pues yo la expulse hacia el medio ambiente, porque me puede traer consecuencias graves a mi motor. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es disminuir la calidad de nuestra energía. ¿Para qué? Para que mi motor funcione establemente. Entonces, todo lo que estoy yo desperdiciando, sacando al medio ambiente, es una fracción del calor que pudo convertirse en trabajo. Pero este calor estamos hablando que está sobre los 303 grados Kelvin. Imagínense. Con esta temperatura que estoy botando, si yo la utilizara para conseguir trabajo, lo que estuviera haciendo es fundirme las partes internas de mi motor. Cosa que no se quiere. Entonces vamos a ver qué nos dice esta imagen. Dice depósito de alta temperatura.
en altas temperaturas, como nos dice. Esta ingresa, tenemos nuestro motor, aquí tenemos el ciclo reversible supuestamente, tenemos la eficiencia térmica, ¿no? Entonces dice que entre la temperatura más alta sea, la eficiencia térmica va a ser mayor. Entonces dice 920 grados Kelvin, la temperatura va a ser, perdón, la eficiencia térmica va a ser del 67.2. Si yo tengo la temperatura de 800 grados Kelvin, la eficiencia térmica va a ser del 6.1. Si yo tengo la eficiencia térmica 700, perdón, la temperatura 700, mi eficiencia térmica va a ser de 56.7. Y dependiendo de cómo vaya bajando esta temperatura, va a ir bajando la eficiencia de esta máquina. ¿Nosotros hacemos eso en los motores? Sí, por medio del sistema de refrigeración. El propio lubricante también funciona como refrigerante, pero es con el fin de mantener esa temperatura ideal de trabajo, para que esta no se suba más de lo que debe, porque puede causarme daños irreversibles en el motor. Ya en vez de hacer un mantenimiento preventivo, tendría que hacer un mantenimiento de un vehículo. Imagínense un motor de un tráiler que vaya de Guayaquil a Tulcán, llega fundido. Va a ser claro que va a tener gran eficiencia, pero ¿a costa de qué? De echarlo a perder el motor. De un motor de esos no es que cuesta barato. Entonces dice, ¿qué energía tiene mayor calidad? ¿Calor o trabajo? El trabajo es la forma de energía más valiosa que el calor, ya que el 100% del trabajo se puede convertir en calor, pero solo una fracción del calor se convierte en trabajo. Imagínense. El trabajo es algo que alguna vez una fuerza o una energía bien valiosa. ¿Por qué? Porque por medio de este podemos hacer funcionar muchísimos y una infinidad de aparatos con el trabajo. ¿Y esta de qué se obtiene? Del calor. Se puede decir que yo puedo generar del trabajo, puedo generar calor en su totalidad, pero del calor que yo tengo no puedo aprovecharlo todo y convertirlo en trabajo, por cuestiones de diseño, por cuestiones de materiales. Yo tengo que esto pues mandarlo hacia el medio ambiente. Y no se olvide, mientras mayor temperatura exista, mayor calidad hay de energía. Nos dan unas fórmulas para hablar de la, energía, de la calidad de energía, pero no vamos a revisar eso. Aquí tenemos RYHP de Carnot. Próxima clase vamos a revisar con mayor detenimiento lo que nos dice el enunciado de Carnot. Y el ejercicio tampoco no lo vamos a hacer. Nos habla acerca de las nociones de la energía de calor, perdón, acerca de la transferencia de calor. Ya hemos venido viendo acerca del equilibrio termodinámico, el equilibrio mecánico, también no se olvide, equilibrio termodinámico, transferencia de calor, equilibrio mecánico, transferencia de presiones. Entonces, señores, acerca de la segunda ley de la termodinámica, y un poco hemos revisado acerca de Sadi-Carnot, o el ciclo de Carnot. Procesos reversibles y irreversibles. Hemos visto lo que es la máquina de calor, que nosotros conocemos como motor de combustión interna, y los refrigeradores. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro? Les escucho. Señor Farías, Mosquera. Ya. Señor Preciado, que no lo hemos escuchado. Señor Gómez, ¿alguna pregunta? No tengo ningún problema. Señor Viteri, ¿algo que no esté claro? Tampoco, todo bien. Ya. Esto, señores, es lo que es la ley de la segunda ley de la termodinámica. Supuestamente desde el inicio nos hablan de la segunda ley de la termodinámica, pero lo que debemos tener en cuenta que si nos hablan de una sola dirección, la unidireccionalidad de los procesos, y si nos hablamos de calidad, todo tiene que ver con temperatura. Entre mayor temperatura yo tenga, mayor calidad de energía va a tener. ¿Por qué? Porque la podría aprovechar, digamos. Toda esa energía que yo estoy botando hacia el medio ambiente es energía que de alguna manera yo la puedo aprovechar. En la parte del, digamos, de la industria automotriz,
Uno de estos ejemplos, pues aquí justo en la imagen está. De toda esa energía que yo estoy, digamos, estoy yo ocupando esa energía para mover mi vehículo, pero ahora necesito frenarlo. ¿Qué estoy haciendo? De esa energía que está ayudándome a mover el vehículo, la voy a disipar en forma de calor y se va al medio ambiente y es una pérdida. Entonces, ¿qué se ha hecho con eso? Pues hoy en día tenemos los famosos frenos regenerativos, que eso están ocupando los vehículos híbridos y los eléctricos. ¿Qué es lo que quieren hacer con esto? Pues que de alguna manera esa energía que yo la estoy desperdiciando botando al medio ambiente, pues por medio de unos elementos piezoeléctricos que prácticamente vienen en el sistema de frenos, yo estoy generando energía eléctrica. ¿Para qué? Para, de cierta manera, ir almacenándolo en las baterías y que me sirva para utilizarlo luego en el movimiento de los vehículos. ¿Qué son estos elementos piezoeléctricos? Son elementos que al ser sometidos a altas presiones generan corriente eléctrica. Esperemos que en el futuro se pueda seguir desarrollando estas innovaciones y toda esa energía que estamos hoy en día desperdiciando, porque para que no nos afecte el desempeño de nuestro motor, pues de alguna otra manera se la pueda recuperar y se la pueda ocupar. Pero eso ya viene ya para un futuro, con el avance de las nuevas tecnologías, pues algún rato se lo ha de lograr. Eso, mis señores, muchísimas gracias por su atención, su participación. Nos vemos aquí el día jueves. Pasen bien. Y una pregunta. Diga. A ver cómo se la hago. Mire, ya se van a regresar a clases normales, diga. Sí. Pero